Hugo Agustín Gallardo Tobar, encargado de festividades del Templo del Carmen. Nadie se lo queda, nadie le da veneración, nadie le da altar, porque muchos frailes pues tenían la idea de, pues es benedictino, ¿por qué no lo mandamos a un monasterio benedictino? Pues que tenga su historia, porque los carmelitas no tenían documentada nada de la vida de San Plácido. Y entonces es el Fray Cayetano de la Purísima Concepción el que empieza a mover todo. Comienza a mover, comienza a escribir, porque gracias a él, en el libro de fundaciones de aquí de la Casa de Celaya, tenemos escritos de San Plácido. Si él no hubiera escrito sus memorias, no habría de verdad nada de San Plácido. Muchos historiadores de reliquias dicen, es que de San Plácido no se sabe nada, nomás llegó a Celaya y ya. ¿Cuándo llegó? ¿Quién sabe? ¿De dónde vino? ¿Quién sabe? La auténtica se perdió, no sabemos. Y así, y no, realmente sí hay información, solo que es muy difícil encontrarla. Entonces, bueno, pues ahí está. Fray Cayetano nos escribe que él comienza a agenciar, manda papeles a España, y de España le contestan que sí, que efectivamente si la Casa de Celaya tenía la intención de darle una veneración a la reliquia, que con todo gusto se la podían donar, porque fue un proceso de donación. A pesar de que era la misma orden, tenía que haber ciertos papeleos, ciertos permisos. Pero, ¿qué creen que sucede? Que estaba el cuerpo completo y se empieza a dividir. Y se divide en dos grandes relicarios. Uno se queda aquí en Celaya y el otro se queda en Zapopan. Si ustedes van a la Basílica de Zapopan con los hermanos franciscanos, van a encontrar también un cuerpo relicario de San Plácido, solo que el de allá es de madera. Es de madera policromada y las reliquias las tiene en el pecho, en un relicario de plata. El de allá está vestido con una túnica blanca como si fuera un niñito romano, túnica blanca y su corona de olivos. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese traslado, en ese pedida, pues también los franciscanos dicen, pues denos un pedacito de San Plácido, ¿no? Y entonces los carmelitas, nada envidiosos, sí, con todo gusto, pues si de todos modos andaba de un lado a otro, y comienza la fabricación de los dos cuerpos. ¿En dónde? ¿Dónde se fabricaron los cuerpos antes de venir a México? En España. El cuerpo de San Plácido sí se fabricó en España, pero el de madera de Zapopan. El de cera no se tienen registros porque su cuerpo, y aquí vamos a desmentir algunas mentiritas de los celayenses, que había muchos celayenses que decían, es un cuerpo incorrupto. No es incorrupto. De hecho, es un corpo relicario. Solamente lo que está cubierto de cera es sus brazos, sus piernas y de las clavículas hacia arriba, la cabeza. Todo lo demás no es cera, no tiene huesos, no tiene prácticamente nada más que el armazón para formarle un cuerpo. ¿Sí? Es un cuerpo hecho de pajas y cocido a la técnica antigua. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que quiero dejar claro. San Plácido llegó a México desarmado totalmente y nada más cubiertos los huesos, las partes óseas, ¿sí? Y entonces aquí en México se le hace el armado. Si Dios les permitiera algún día a todos, o no nos permitiera a todos, San Plácido tiene la inscripción aquí en las clavículas con letras rojas del año, dónde fue hecho y quién es. Entonces es muy clara la información con San Plácido. Sin embargo, les digo, bueno, a los celayenses nos gustó inventar mucho tiempo y pues bueno, ahí ya se hicieron como cosas poco reales, poco realistas. Llega San Plácido en 1870 más o menos. Se supone que San Plácido tenía alrededor de 30
también en los brazos y en los pies. Era como el castigo de los piratas a estos santos varones. Bueno, sí, su herida, por eso tiene esas heridas. Ahora, en 1871 terminan todos los escritos, los permisos, y para 1871 llega San Plácido a la Ciudad de México. La familia Carres era una familia muy allegada a la orden, apoyaban mucho al convento de San Ángel y bueno, pues daban muchísimo dinero y les permiten a la familia Carres que mantengan el cuerpo relicario un tiempo, ¿sí? Hasta que hubiera las posibilidades de traerlo a Celaya. También hay que entender que aquí en Celaya se comenzó a fabricar la urna. La urna no es como la ven ustedes ahorita, tenía todavía un pináculo al piso muy bonito que después se tuvo que cortar para que no le tapara la vista a la Virgen del Carmen, a la cual se le construyó el camerín y se le bajó a esa capilla posteriormente en 1951. Entonces, esta urna también cambia para 1951, se modifica toda completamente y se le quitan algunas insignias a San Plácido como la copa de sangre. Es una copa que todavía tenemos nosotros aquí, que tenía algunos algodones como manchados de una sustancia roja. Los pocos escritos que se tienen es que se supone que hay una leyenda, y lo manejo como leyenda porque los padres nunca firmaron nada, y si no hay una firma del prior de la casa, entonces se queda como un suceso pues legendario. Se dice que San Plácido en algún tiempo estuvo escondido mientras construían lo que es la capilla del juicio, el camarín de la Virgen en la capilla del juicio, y que sacándolo lo testerearon y comenzó a mancharse con moretones, que ahora son como las manchas que le vemos de los moretones, y comenzó a sangrar. Entonces, si nosotros nos ponemos así como muy científicamente, pues un cuerpo de cera no puede sangrar. A lo mejor un incorrupto sí, pero un cuerpo de cera no. Y entonces dicen que ahí nace como la devoción de limpiarlo cada año con los algodones, porque los padres llegaron, lo limpiaron y guardaron esos algodones. Sin embargo, hay un escrito muy claro donde el padre superior de ese tiempo, Fray Antonio de Santa María, dice no sabemos si el suceso es verídico o no, se limpió el cuerpo sí, se mantuvieron los algodones guardados sí, pero no vamos a dar aviso ni al obispo ni a nadie por el estilo, lo vamos a dejar como un suceso que sucedió aquí en el convento y se quedó aquí en el convento. Sin embargo, la gente, como Jesús les dijo, ¿verdad? No cuenten mis milagros que hacía la gente. No, hombre, a la vuelta ya los habían 30, 40 gentes. Y entonces la gente que presenció aquel milagro fue y lo replicó. Y entonces así comienza como una devoción grandísima a San Plácido. San Plácido tenía su archicofradía. Era una de las fiestas más importantes del Templo del Carmen. Era la Virgen del Carmen, el Niño de Praga y San Plácido Mártir. ¿Sí? Entonces eran las tres fiestas más grandes, eran las tres fiestas que tenían cofradía y pues que hasta teníamos como verbenas populares y castillos y todo. Posteriormente, con el paso del tiempo y la poca piedad de los celayenses, comenzó a decaer su devoción. Pero bueno, vámonos con lo que nos interesa de su llegada, que es ¿quién lo trajo? Aquí el padre Bustos le dice a una cuadrilla de hombres. De los primeros no, sí hay registro, pero no de sus apellidos. Entonces por eso los tenemos como Margarito N, Seferino N, Tomás Arreguín y Antonio Jiménez. De Margarito y de Seferino no sabemos sus apellidos, entonces solamente ponemos su nombre. No se escribieron, no sé por qué. De los otros sí hay un registro bien documentado, pero de ellos dos no. Entonces, pues por eso, para no equivocar informaciones, solamente lo dejo con sus nombres. A finales de junio llega San Plácido aquí a Celaya. Dicen que llegó más o menos el 30 de junio a las 6 de la tarde, según los escritos del padre que nos dejó
colocó el padre en el libro de las fundaciones. Se habían hecho 8 horas, 8 jornadas de la Ciudad de México a Celaya y el cuerpo ya venía armado. Entonces ahí también hay un brinco en la historia porque no nos cuenta el padre cuándo se armó, quién le construyó la parte del cuerpo, el pectoral y lo que son sus muslos. No sabemos nada de eso. Sin embargo, cuando llega a Celaya ya llega armado y llega en andas, porque llegó cargado. Entonces llega a la villa. Mandaron a una persona al puente de la Laja, que era la entrada principal de la ciudad en aquellos tiempos, a que estuviera cuidando a qué horas llegaba San Plácido. Cuando llega San Plácido, si se anuncia que ya viene llegando, esta persona corre y comienzan las campanas del Templo de la Cruz a repicar, pero no es el que conocemos ahora aquí en la calle de Morelos, sino el que estaba justo en esa calle, que era parte del complejo arquitectónico de San Francisco, con sus capillas, fosas y todo, que pues ya de eso no nos quedó nada. Ahí llega San Plácido y hace su primer parada. Y bueno, la segunda parada de San Plácido, antes se les llamaba paradas penitenciales. Llegaban a ese templo, se hacían algunas oraciones, salían los frailes de la orden a la luz. De ahí pasa al templo de San Francisco. Del templo de San Francisco a lo que era la parroquia, que ahora es la iglesia catedral. De ahí se regresa a San Agustín y de San Agustín pasa al Beaterío y del Beaterío al templo del Carmen. Entonces, el Beaterío es el corazón de María actualmente. Entonces, bueno, San Plácido hace como todo su recorrido y llega al templo del Carmen y se le da el lugar de privilegio de la capilla del juicio, o también llamada en esos tiempos la capilla de los terceros, o de los terceros o de los cofrades. Ahí llega, se deposita en lo que era el altar y se mantiene hasta nuestros días ahí. San Plácido nunca se había movido con todo y su urna hasta este año con los trabajos de restauración de la capilla, y por eso ahora lo encontramos en la entrada del templo. Si ustedes entran al templo, él está de mano izquierda. Ahí está la urna, esperamos que ya pronto vuelva otra vez a su lugar de honor. Y pues bueno, no sé si contesté tu pregunta de por qué un santo benedictino es venerado por la Orden del Carmen y por qué tiene una iconografía de soldado romano, a pesar de que sí fue un monje benedictino. No sé si alguien tenga alguna otra duda, alguna aclaración. Aquí tenemos a un historiador, entonces